Tener medicamentos en casa puede presentar varios riesgos, como intoxicaciones, efectos secundarios no deseados, falta de efectividad, dependencia y adicción, así como interacciones con otros medicamentos o alimentos. También existe el peligro de que los medicamentos sean utilizados de manera incorrecta o por personas que no deberían, lo que puede agravar la situación. La ingesta accidental o intencional de medicamentos, especialmente en niños, puede ser peligrosa y causar intoxicaciones. Muchos medicamentos tienen efectos secundarios que pueden ser leves o graves, dependiendo del medicamento y la persona. Utilizar medicamentos incorrectamente o para condiciones para las cuales no están diseñados puede llevar a una falta de efectividad y, en algunos casos, puede enmascarar problemas de salud más graves, retrasando el diagnóstico y tratamiento adecuado. El uso prolongado de ciertos medicamentos, como analgésicos o tranquilizantes, puede generar dependencia física o psicológica. Los medicamentos pueden interactuar con otros medicamentos, alimentos o bebidas, lo que puede potenciar o disminuir su efecto, o causar efectos secundarios no deseados. Los medicamentos caducados pueden ser menos efectivos o incluso perjudiciales. Los medicamentos deben ser almacenados de forma segura para evitar el acceso no autorizado, especialmente de niños. Qué gusto saludarle una vez más por la señal correcta, desde luego TV Más. Y en su programa Soluciones ya vio usted el tema que hemos elegido para compartir con el público en esta ocasión. Y es que le quiero también contar algunos datos importantes. La intoxicación es la reacción del organismo a la entrada de cualquier sustancia tóxica, que se convierte desde luego en un veneno, que causa lesión o enfermedad y en ocasiones también puede causar la muerte. Cada año, como consecuencia de las intoxicaciones por ingestas de estos medicamentos, fallecen en promedio 1,400 personas. 87% son adultos y el 13% son niños. En el caso de los niños, la ingesta normalmente suele ser accidental. El 18.3% debido también al almacenamiento inadecuado de agentes tóxicos, dosificación inadecuada sin prescripción de medicamentos. Fíjese usted, en el 2019 el 95% de las personas está consciente que automedicarse conlleva a riesgos para la salud. Sin embargo, el 83% de los mexicanos recurre a tomar medicamentos sin prescripción médica. El 72% de los casos son accidentales, mientras que el 28% corresponde a suicidios. La intoxicación por medicamentos es el método más usado en los intentos de suicidio, lo que representa el 46% en los adultos. La mortalidad por intoxicaciones accidentales en la ingesta de medicamentos. También es importante señalar que el 21.6%, el 71% de las intoxicaciones ocurrieron con mayor frecuencia en los hombres, el 24% fueron entre los 21 y 23 años de edad y el 33% de los accidentes sucedieron en el hogar, que es el lugar más frecuente. Hoy hemos invitado a esta emisión a el maestro en farmacia Óscar Rosales Sánchez, académico de tiempo completo de la Facultad Químico Farmacéutico Biológicas, desde luego aquí en la capital veracruzana de la Universidad Veracruzana. Gracias, doctor, por tomarse un tiempo para acompañarnos y contarnos más a detalle de estos riesgos que podemos tener en casa y cómo los podemos ir evitando. No, muchas gracias por la invitación, Maru. Es un placer estar aquí con ustedes, acompañarlos. Al contrario, no queremos alarmar al público, no queremos que a lo mejor digan, bueno, es que sí es cierto, los índices por ejemplo, de suicidio son muy altos, pero ¿por qué los medicamentos pueden ser un riesgo en la casa, doctor? Mira, si bien los medicamentos están pensados para que nosotros los consumamos para resolver un problema de salud, algo que no tenemos mucho en cuenta, o que la gente no tiene mucho en cuenta, es que los medicamentos fueron pensados para administrarse a una persona a un nivel individual.
¿no? Entonces, para que alguien te los recete, para que el médico los prescriba, considera las condiciones de la persona, su género, los síntomas, las condiciones que tiene y demás. Entonces, considerando eso, prescribe el medicamento para alguien en particular. Se prescriben de manera individual y a veces los problemas se dan porque nos los comparte alguien más, ¿no? O sea, pensando en que nos va a ayudar, nos va a resolver un problema de salud. La intención es la mejor, o sea, definitivamente no puede haber otra intención más, ¿cómo decirlo? Intención más sana alrededor de ello, sobre todo si es bien de la familia, que es donde regularmente se da. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta, pero se vuelven un riesgo porque como no están pensados para que los consuma otra persona, no sabemos cómo puede o qué respuestas puede desencadenar en esa otra persona porque tiene otras condiciones, otras afectaciones, inclusive otras afectaciones o consume otros medicamentos ya y eso también puede llevar, digamos, a eventos que se vuelven indeseables para ellos. Claro, y porque muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de revisar si estos medicamentos están contraindicados para personas con ciertas características o que tienen ciertas alergias, ¿no? Incluso a embarazadas. Muchas veces ni siquiera tomamos en cuenta esto. Sí, principalmente los más afectados son, digamos, los extremos de las edades, ¿no? Niños, bebés, a veces pensamos que un bebé es un adulto chiquito y la realidad es que no es un adulto pequeño. Tienen un proceso de desarrollo, de maduración que el médico considera cuando prescribe estos medicamentos. Entonces, ellos saben qué medicamentos pueden administrar, qué medicamentos no se les puede dar y a veces uno como adulto podría pensar que pues es un adulto en pequeño, y se puede hacer un ajuste por el tamaño, por sus condiciones, pero no va mucho en ese sentido. Entonces, todos los productos van a tener ventajas y desventajas alrededor de ellos y hay que tenerlos en cuenta. Por el otro lado, tenemos el otro extremo de la edad, las personas mayores. Con las personas mayores ocurren también otros cambios biológicos y metabólicos que afectan de manera importante la respuesta de algunos medicamentos. Tampoco es para todos, pero casi siempre, bueno, como todas las evaluaciones o los medicamentos están pensados para las condiciones de esas personas, cuando se lo das a un adulto mayor, hay que ver qué tipo de producto se le tiene que dar, porque a veces, digamos, funcionalmente su organismo se va gastando, se va modificando con el tiempo y ya no funciona a la misma velocidad que el de una persona sana, ¿no? El ejemplo clásico ahí de repente es el uso del diazepam. El diazepam, digamos, se elimina muy rápidamente en personas adultas, digamos, se considera que tiene un tiempo de vida, entonces no da muchos síntomas de somnolencia, sueño y demás, pero por ejemplo un adulto mayor puede permanecer en su organismo hasta 4 veces más tiempo dentro de su organismo y entonces esto puede desencadenar estos procesos como la intoxicación. La intoxicación es el más frecuente porque no sabemos, porque a veces se puede dar una dosis en exceso a las personas y entonces va mucho en este contexto, ¿no? Los riesgos que vienen relacionados con ello, pues como hace rato mencionaban y les muestran en pantalla, pues son estas sobredosis, ¿no? No se consideran estos elementos tanto en niños como en adultos, entonces la cantidad de medicamento que estás administrando no es la apropiada o se los estás dando demasiado seguido y esto genera un proceso de acumulación que lleva a problemas de salud en ciertos órganos, ¿no? Los órganos regularmente más afectados son hígado y riñones. Y bueno, ¿qué hacemos si nos fallan el hígado y los riñones, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Por otro lado, también están las interacciones, o sea, cuando reaccionan si no consideramos que alguien ya está consumiendo un medicamento y le vas a administrar otro, siempre hay que tener en cuenta qué es lo que puede surgir cuando los mezclas, cuando los combinas,
Es cierto, hay medicamentos que ya vienen combinados desde que los compramos, pero pues esos ya fueron evaluados bajo esas condiciones y se sabe que van a funcionar. Pero no solamente son interacciones entre los medicamentos, sino también pueden ser interacciones con otros alimentos, con otras bebidas, alimentos a veces como el jugo de naranja, el jugo de toronja, el jugo de uva, y cuando pensamos en alimentos, inclusive, por ejemplo, los frijoles, hay un caso clásico ahí entre los frijoles y los antibióticos. Los frijoles tienen alto contenido de hierro, y si nosotros estamos consumiendo antibióticos, hay una reacción química que se da entre ellos y que produce que no se absorba de la misma manera, ¿no? Entonces, hay que asegurarse de seguir las indicaciones que el médico les haya dicho, ¿no? O sea, si va con los alimentos, si no va con los alimentos, y cuánto tiempo hay que esperar y resolver esas dudas, ¿no? Antes de llegar a eso. Y me parece que, bueno, es tanta nuestra desorientación al respecto que muy pocas veces se nos advierte que un antibiótico no debe tener esta combinación específicamente con los frijoles, este tipo de alimento, como bien dice, doctor, por la cantidad de hierro que pueden llegar a concentrar y la reacción. Además que, como bien decía al inicio del programa, tiene mucho que ver con nuestra talla, nuestro peso, la edad, el metabolismo. No será la misma absorción en una edad y también en una dinámica que tengamos en nuestra vida cotidiana a, por ejemplo, en el caso de un bebé o en un adulto mayor. ¿Cuáles son algunos de estos otros riesgos que están asociados con los medicamentos a propósito de esta diapositiva que nos preparó, doctor, que me gustaría que podamos volver a mostrar al público? Las alergias, por ejemplo. Las alergias son otras cuestiones, ¿no? Los médicos regularmente dentro de este proceso de consulta siempre hay preguntas que se vuelven indispensables que ellos consideran a la hora de prescribir un medicamento. ¿Cuáles son, digamos, el antecedente que uno tiene al haber consumido otro tipo de productos? ¿Por qué? Porque a veces eso te da una idea de si eres alérgico o no a determinados productos, si te ha producido algún tipo de reacción dentro del cuerpo. El clásico de las reacciones alérgicas son, como les muestran en pantalla, enrojecimiento en ciertas partes del cuerpo. Hay enrojecimientos que aparecen de manera inmediata. Hay otros que necesitan de inmediata porque a veces el medicamento se absorbe muy rápido y se manifiesta muy rápido. Hay otros medicamentos que tardan en manifestar este tipo de reacciones y bueno, si aparecen enrojecimientos y bueno, que es el clásico que se puede observar, pero hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con hinchazón, le llaman edema, angioedema, los que son clásicos que se les hinchan a las personas los labios o los párpados, después de haber consumido algún producto y demás, y bueno, alguien que no es un profesional de la salud que se dedica a estas cuestiones de prescribirlo, no considera muchos de estos elementos. Inclusive ellos a veces prescriben el medicamento y le advierten a la persona si empieza a detectar algunas situaciones o algunas condiciones como estas signos que les acabo de mencionar, también nos dicen, ¿no? Suspéndalo, llámeme, hábleme para ver qué alternativa se puede tener ante estas situaciones y las circunstancias bajo las cuales se llegue a presentar. Entonces va un poquito en ese sentido. Claro, normalmente en consulta nos advierte el médico, ¿es alérgico o ya tiene, ¿no? Y pues obviamente puede ser que no tengamos conocimiento de que efectivamente ya estamos teniendo algún tipo de alergia o reacción a ciertas penicilinas. Sí, antibióticos en general. Ajá. Y yo sí le quiero contar para que me diga, doctor, algo que a mí me pasó en la adolescencia. Estábamos un grupo de primos, ¿no? De repente nos quedamos solos y se queja uno de, es que siento que me está dando como malestar, me siento un poco mal. Y se nos hizo muy fácil recurrir a lo que veíamos que era como el remedio de, pues tómate una aspirina o tómate algo para mejorarte. Y entonces, en nuestra manera rápida de solución, justamente porque teníamos algo a la mano en casa, él ingiere algo fue como una aspirina
y de repente se empieza a intoxicar, le empiezan a salir ronchas por todo el cuerpo y después descubrimos que tenía un piquete de insecto. Entonces creemos que fue un efecto como contrario, ¿no? Sí, se puede, hay efectos, hay cuestiones que se puede, digo, a veces uno no sabe exactamente qué es lo que está causando el malestar. Para eso, digo, la respuesta lógica ahí tendría que ser acudir a las atención a la salud, acudir con su médico a una revisión. Pero a veces uno trata pues de manera voluntaria apoyar, ayudar y a veces no considera uno todos los elementos que pueden venir relacionados con ello, ¿no? Entonces sí es algo que hay que tener en cuenta. Y hay otras, bueno, eso puede suceder, por ejemplo, con personas que toman el medicamento de una sola ocasión, ¿no? Ahora también hay que tener en cuenta que hay gente que pues se automedica de manera regular, ¿no? Me tengo dolor, clásico, ibuprofeno, paracetamol o ácido acetil salicílico, ¿no? La aspirina, ¿no? Cualquiera de esos tres que son los clásicos que uno puede comprar en la farmacia y no hay ningún problema y en cada casa hay algo, ¿no? Algo de eso, ¿no? Pero no analizamos que el paracetamol, consumos prolongados puede llevar a daño hepático, el ibuprofeno, consumos prolongados durante mucho tiempo puede llevar a un daño renal y la aspirina, sobre todo pensando en Veracruz y ahorita últimamente los casos de dengue y estas cuestiones, no es un medicamento que se recomienda utilizar porque puede generar algunos problemas de salud cuando se consume con estos procesos de infecciosos, ¿no? Entonces son algunas de las condiciones en las que también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y algunas otras cosas que tenemos que observar, doctor, es lo ambiental de lo que hay en casa que puede afectar las condiciones de un medicamento. Bueno, eso es a la hora de tomar. Hablamos de lo que ocurre a la hora de tomarlos. Hay que también tener en cuenta que cuando los guardamos o los mantenemos en casa, habrá que tener condiciones bajo las cuales podemos conservarlos de mejor manera. Ahí siempre hay dos distinciones que hace uno, ¿no? Una cosa es almacenar y otra conservar. Uno puede almacenar algo en cualquier espacio siempre y cuando quepa, ¿no? Pero no necesariamente significa que se va a conservar de manera apropiada. Para conservar un medicamento, digamos, de las cuestiones que afectan a los medicamentos son principalmente 4, se los muestran ahorita en pantalla. El calor, ¿no? Los medicamentos no tienen que estar a temperaturas por arriba de los 30 grados centígrados. En muchas partes del estado eso es imposible, ¿no? Las temperaturas a las que llegamos a estar expuestos llegan a ser más altas, entonces hay que conservarlos en un espacio fresco en casa y la siguiente condición es que tiene que ser seco, o sea, tiene que haber humedad. A veces el lugar que uno piensa, en donde se guarda, hay que pensar de repente dónde se guardan los botiquines en casa. El clásico es el baño. Si bien puede ser fresco, no es seco, ¿no? Otro lugar donde también se guardan medicamentos, sobre todo las amas de casa, en la estufa, en el horno de la estufa. Sí, un clásico. Ese es un clásico, ¿no? Si no lo guardan en el baño, lo guardan junto a la estufa o cerca de la estufa. Cuando alguien cocina, se generan vapores, ¿sí? Uno puede notarlo porque se condensa todo alrededor y demás, y esos también pueden afectar de manera importante los medicamentos. A veces hasta se puede uno como usuario darse cuenta porque cambia la apariencia, el color o la textura del producto si uno lo tiene ahí. Otro factor también es la luz. Si nosotros nos ponemos atención en las farmacias, los medicamentos jamás están expuestos a la luz. En las farmacias lo que está expuesto a la luz o sobre las ventanas es material publicitario, a veces cajas vacías, u otros tipos de productos que ya se ha identificado que no tienen ese tipo de problemas. Y creo que el principal que puede afectarlos también es la manipulación, el manejo que hacemos. En casa hay algo que también ocurre mucho. Hay gente que prepara sus medicamentos para lo que va a consumir a lo largo del día, en estos famosos pastilleros. Ajá. Y lo primero que se hace es medicamento para la mañana, la tarde, la noche.
y lo primero que se hace es sacar el medicamento de su empaque y lo van acomodando. Eso imposibilita, es una fuente bastante común de errores de medicación, porque a veces ni se coloca en el lugar donde va o donde le correspondía, y en vez de tomárnoslo en la mañana nos lo tomamos en otro horario. O a veces ya no se acuerdan o ya no identifican cuál era el medicamento que se tomaron. La recomendación es la clásica que hacían, al menos yo veía con mis abuelos y demás, le ponían en la caja el medicamento en qué horario se tenía que tomar y casi hacer el cerrito para la mañana, el cerrito para la tarde, el que se necesita por horarios, ¿no? O plantearlo por horarios. Eso es lo que se vuelve más apropiado. Claro, el pastillero es muy práctico, pero la recomendación es que se guarde inclusive con todo y blister. ¿Sí? O sea, recortar el medicamento con todo y blister, porque eso también te da la posibilidad de identificarlo más fácil y mejor. Y el blister tiene una función, conservar de la mejor manera posible el medicamento. Cuando lo sacamos del empaque, primero lo sacamos de la caja, después lo sacamos del blister y lo colocamos en un nuevo recipiente, que a veces ni está seco, ni total, También. ha tenido otros medicamentos con anterioridad. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo idóneo es que al menos se conserve ese blister que se considera como un empaque primario para conservar el medicamento, poder identificarlo y sí tratar de mantener un control y una rutina. Si vamos a salir de casa o demás, sí los pastilleros sirven, pero hay que llevárselo con el blister y tratar de identificar el medicamento por fuera, no bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, claro, también si tomamos en cuenta que muchos medicamentos se parecen en la forma, en el tamaño, y efectivamente, si no está, por ejemplo, un adulto mayor supervisado por otra persona que vea específicamente que lo está guardando en el horario correcto, pues seguramente habrá algún descuido que nos dé esta reacción o esta intoxicación o un efecto o un daño colateral que podemos evitar si tenemos esta supervisión. Sí, exactamente. Son las condiciones que hay que ir teniendo en cuenta para todos estos elementos. Queremos agradecer al público que se está manteniendo en contacto con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo también por Facebook a través de TV+, y por aquí nos hace un comentario Rosa Pablo, dice: sobre todo los antibióticos deberían dar más información acerca de cómo se deben tomar. Sí, creo que muchas veces, no sé, como que ya están hasta la misma consulta ya se hace un poquito de manera un poco más deliberada y tal vez en la misma dinámica del médico tratante puede ser que dé por hecho que vamos a tener como ciertas atenciones a ese medicamento y no sucede así. ¿Qué te parece, doctor? Sí, vamos a hacer una pequeña pausa promocional, pero de inmediato volvemos con más. Recuerda que estamos hablando justamente del riesgo de los medicamentos, estos riesgos que pueden tener en casa. Lo invitamos a que se mantenga en contacto con nosotros a través del 2288-423500 y también sus comentarios en Facebook. Volvemos. El IMSS comparte una serie de recomendaciones que deben seguirse en los hogares mexicanos para procurar que los medicamentos que se consumen estén en las mejores condiciones de calidad, de tal manera que aseguremos el efecto terapéutico deseado y se reduzcan las posibles reacciones adversas. Recomendamos poner atención a los siguientes puntos. No exponga los medicamentos al calor, aire, luz y humedad. Manténgalos en ambiente seco y fresco. Revise la fecha de caducidad y elimínelos si están vencidos. Las medicinas caducadas pueden dañar la salud.
Evite tomar medicinas que hayan cambiado su textura, olor o sabor, aunque no estén vencidas. Mantenga el medicamento en sus envases originales bien cerrados y verifique que estos se encuentren en buenas condiciones. Si la etiqueta está deteriorada, no lo consuma. Si el medicamento requiere temperatura entre 2 y 8 grados Celsius, debe mantenerse en refrigeración. Evite que los medicamentos estén al alcance de los niños. Siempre compre los medicamentos en farmacias establecidas para garantizar la calidad. Destruya los envases de cartón de los medicamentos que se hayan consumido y tache la leyenda de los frascos para evitar que sean reutilizados. Los sobrantes de medicamentos deben ser desechados, principalmente si se trata de una suspensión y los que son reconstituidos. No tire al drenaje o a la basura las medicinas que ya no se usan. Por otro lado, las contaminadas y las caducadas deben depositarse en farmacias o centros oficiales que dispongan de contenedores para este fin. Bueno, pues como usted se da cuenta, hoy estamos hablando en soluciones de medicamentos en casa y cómo evitar riesgos. Otro dato que le queremos compartir es que en el marco de la Semana Mundial de la Concienciación sobre el uso de los antibióticos, se realizó una encuesta a más de 1,000 mexicanos de entre 18 y 64 años de edad. Esto arrojó que el 81% de los encuestados cuentan con medicamentos básicos en casa para atender algunas dolencias como el dolor de cabeza, el 67%, el resfriado común, 66%, el dolor de estómago, un 49%, el dolor de garganta, un 49% y la tos, un 35%. Administrando de manera recurrente antigripales, analgésicos, antiinflamatorios y antidiarreicos. Entre las razones por las cuales los mexicanos se administran medicamentos, el 49% de la población menciona que ya ha sentido el mismo malestar antes y conocen el medicamento que lo combate, mientras que el 40% lo hace porque su malestar no es tan fuerte como para visitar a un especialista y un 11% porque considera que es muy caro visitar a un especialista. En este sentido, el 94% de los especialistas cree que con la llegada del Internet y el acceso a la información, los pacientes se automedican más que antes. Por esta razón y por muchas otras es que hoy tenemos pues al invitado especial para que nos vaya aclarando todos estos detalles y tengamos menores riesgos en casa. Doctor, pues ya platicamos un poquito de las condiciones en las que debe estar cada uno de los medicamentos, de que pongamos también especial cuidado en las fechas de caducidad. Exacto. Que también de repente, pues ahí tenemos la cajita de paracetamol o de antiinflamatorios, pero no nos tomamos el tiempo de observar qué fecha de caducidad tiene y eso también puede ser un riesgo. Sí, eso es algo que hay que tener siempre en cuenta. Digamos, algo que hay que considerar es, no se debe, digamos, está mal comprar medicamento en exceso. Digo, está bien, está mal no tenerlos, pero también está mal a veces al volver las casas como almacenes o tener su pequeña farmacia. Eso no se considera una práctica, digamos, apropiada a la hora de su manejo. ¿Por qué? Porque el medicamento se puede deteriorar y no hay muchas veces las garantías de conservarlo en las mejores condiciones para que sea viable. ¿Cómo deberíamos guardarlo? Que era parte de lo que mencionabas ahorita. Pues en un lugar fresco y seco, preferentemente en una caja, lejos del alcance de los niños. Hoy en día también de las mascotas, ¿no? Porque también llegan a consumir productos porque los llama la atención el olor y demás. Identificarlos preferentemente en sus empaques primarios, con su empaque secundario, o sea, el empaque con el que uno lo compra, lo adquiere y demás, y preferentemente también junto con la receta. ¿Por qué? Porque la receta te dice cómo utilizarlo y cómo manejarlo de la manera apropiada.
Entonces, y evidentemente dice la receta para quién fue prescrito, para quién era, no es para todos dentro de la familia. Y bueno, algo que se recomienda también es revisar las fechas de caducidad, que es lo que tú mencionabas ahorita. Por ejemplo, los medicamentos tienen una característica. Alguno podrá decir que caduca en mayo de 2025 y a veces los usuarios no saben qué fecha debe considerar, si es el 1 de mayo o el 31 de mayo. Lo más apropiado es que consideremos el 31 de mayo. Si a nosotros nos venden también en la farmacia un medicamento que va a caducar dentro de ese mes, ni siquiera lo deberíamos recibir, ¿sí? Que te entreguen otro que tenga una caducidad diferente, confírmeme la caducidad ¿por qué? Porque a veces hay que hacer las cuentas de cuánto medicamento necesitamos. Vamos a comprar el medicamento, vamos a hacer el gasto, y ahora hay que tener en cuenta todos estos elementos alrededor de ello, ¿no? Entonces, son elementos indispensables. Claro, muchas veces tampoco nos tomamos el tiempo. No solo en medicamentos, doctor, o sea, también compramos cosas de consumo que no nos fijamos en la fecha de caducidad y es una responsabilidad nuestra, sí, de quien distribuye el producto, en este caso los medicamentos, pero sí me consta que he comprado algún medicamento que está muy próximo a caducar y no se hacen estas observaciones. Entonces, mucho ojo. Teníamos una diapositiva que compartirles para compartir ahora qué hacer con los medicamentos antes de abrirlos y una vez abiertos, desde luego, en casa. También para que ahí nos expliques, doctor, a detalle, pues lo que estás señalando en esta diapositiva que nos da más un panorama, porque como buenos mexicanos casi siempre, son letras pequeñas, no le hago tanto caso, ¿no? Empezando por la fecha de caducidad. Bueno, lo primero es revisar, leer las instrucciones que les dio el médico. O sea, sé que nuestros amigos los médicos de repente tienen una letra ahí media conflictiva. Si están en la consulta, díganle, pero cuestionen al médico, porque la receta está pensada no para el de la farmacia, está pensada para el usuario del medicamento. Entonces, debe decir cuál es la dosis la dosis o la cantidad de tabletas que se deben consumir. También debe decir cada cuánto tiempo y por cuántos días. Son elementos mínimos que se necesitan. Antes de usar los medicamentos, entonces lo que hay que revisar es que en la farmacia o en el lugar donde nos hayan dado los medicamentos, que a veces son nuestras instituciones de salud, el medicamento coincida. Porque también puede ocurrir que nos estén dando una cosa que no corresponde con la otra y si no nos lo tomamos de la manera apropiada no vamos a tener el efecto que se necesite. Se guardan en un lugar fresco y seco, fuera de los elementos que ya mencionábamos, fuera de la luz, fuera de la exposición al calor y de la humedad. Evitar almacenarlos en baños o en las cocinas. Tal vez el lugar que se vuelve más apropiado puede ser un closet y si tienen una caja que puedan destinar como botiquín para almacenarlos o guardarlos, se vuelve más apropiado inclusive hasta para transportarlos. El tema del envase original es algo que hay que tener en cuenta. Revisar periódicamente que no vaya deteriorándose o que no se vaya cambiando. Si en la farmacia les dieron un medicamento que se ve golpeado, maltratado o demás, pueden solicitar que se los cambien, o sea, que les entreguen uno que venga en las condiciones apropiadas. ¿Por qué mencionar esto? Porque a veces ocurre que hay lugares, y no solo dentro de las farmacias, sino hay lugares que se han identificado, mis alumnos han identificado lugares aquí dentro de Jalapa donde se pueden comprar medicamentos y que no son farmacias, ¿no? Entonces tenemos que adquirirlos en ese tipo de lugares porque son los que nos ofrecen las garantías de que se mantuvieron bajo las condiciones apropiadas y hay un responsable por ello, ¿no? Esto que mencionas, doctor, es muy importante. Hay un responsable para cada sector de comercialización. Si son alimentos, hay supervisores, ¿no?, que acuden a los centros a donde se distribuyen alimentos. Si es el caso de las farmacias, pues hay supervisores que justamente acuden, ven ciertas características también incluso del responsable de la farmacia. Claro.
¿qué características debe tener el responsable de farmacia, por ejemplo? El responsable de la farmacia debe ser un químico farmacéutico, biólogo con título, cédula y demás. Debe estar registrado, debe tener conocimientos relacionados con ello. También puede ser un médico que haya recibido la capacitación y la orientación apropiada. Existe esa alternativa. Y bueno, también existen las farmacias veterinarias donde el responsable es un médico veterinario y demás. Evidentemente, uno como humano no va a consumir medicamentos para uso animal, ¿no? Aunque también hay gente que de repente hace esas cosas y no debería ser, ¿no? También son algunos de los elementos que hay que tener en cuenta. Ahora imagínate si ya de por sí está mal que consumamos un medicamento que no es para la persona para la cual fue pensada, ahora pensando en otras especies, ¿no? Pasa. Pasa, pero lo veíamos en las estadísticas que estaba leyendo de regreso del corte, doctor. También este bombardeo de información en ciertas redes, en ciertas aplicaciones, que nos dicen, pues es que te puedes poner, escuchaba hace poco a una mujer decir que podía usar un ungüento que usan, por ejemplo, los caballos, ¿no? Y pues mi lógica es, no, porque es para uso animal, no para uso de humanos. En un caso de un ungüento, para empezar, la piel de los caballos y la piel de los humanos no es igual, ¿no? Entonces, en primera instancia, ¿no? Entonces, las dosis van a ser diferentes. La dosis que necesita un caballo, dadas sus dimensiones, no se parece en nada a la que necesita una persona, ¿no? Entonces, y seguramente esta persona no revisó que debe existir ese mismo producto, pero pensado para uso humano. Pero lo tiene que revisar con su médico, lo tiene que revisar con el personal de salud con el que se recibe este proceso de atención, ¿no? Entonces, va mucho en esos contextos, ¿no? Muy bien, doctor. Ahora, yo creo que una de las preguntas del millón podría ser, ¿qué hacer en caso de una emergencia justamente con un medicamento? ¿Qué acción tomar? Hace rato mencionabas que hay gente que decide, digamos, atentar contra su vida a veces con medicamentos o se consume mal un medicamento y no sabemos qué ocurre. Lo básico aquí sería tratar de comunicarse con el médico que lo prescribió, porque él sabe sabe cuáles son las recomendaciones que habría que tener en cuenta, sobre todo si él consideró darnos ese producto como tal, y decirle cuál fue identificar cuál fue el medicamento, cuál fue la cantidad que consumimos para ello, y bueno, para tomar las medidas. Si evidentemente es otra persona la que nosotros vimos que consumió el medicamento y está en una condición grave o se ha intoxicado, pues acudir a los servicios de salud, buscar atención médica, ir a un hospital para que se le brinde la atención. Y algo bien importante, si ustedes identifican que hay medicamentos cerca o que consumió medicamentos, llévense la caja, llévense el producto, busquen elementos para saber, en lugar de pensar por qué lo hizo, piensen qué hacer, qué hacer, ¿no? Y el qué hacer tiene que ver con qué medicamentos tomó y poder sacar las cuentas de cuánto consumió, ¿no? Porque eso determinará el tratamiento que se le tenga que dar por parte de los servicios de salud alrededor de ello. ¿Cómo prevenir estas cosas? Pues la primera instancia es no tener medicamentos en casa, tratar de evitar tenerlos. Solamente hay que tener los que vamos a consumir por el siguiente mes. Hoy en día nuestras instituciones de salud consideran que solamente dan tratamiento para el siguiente mes y se manejan estos esquemas de recetas resurtibles donde lo que se hace es acudir nuevamente nada más a recibir el medicamento para el siguiente periodo, para el siguiente mes, y mantenerlo, pero eso de tener su bodeguita, un almacén relacionado con ello, no es algo que sea necesario. Es una manera de prevenir todos estos riesgos que estamos identificando. Y lo otro también tiene que ver con, pensando en la pregunta que nos hacían hace rato con los antibióticos, es a quien le tienen que preguntar el tema de los antibióticos es al médico en el momento en que te lo prescribe. Si tú ya sabes que eres olvidadizo y de repente se te olvidan unas dosis, doctor, ¿qué puedo hacer si se me olvida una dosis? ¿No?
me puedo tomar otra, me espero a la siguiente dosis. Ellos son los que les van a dar estas recomendaciones, aunque hay guías generales, hay recomendaciones que específicamente les tiene que dar su médico, porque los va a pensar bajo las condiciones en las cuales les está prescribiendo ese producto. Claro, y especial cuidado con los antibióticos, justamente porque requieren mucha precisión en los horarios. Es por eso que se hace este señalamiento. Y ahora que mencionaba de la emergencia, muchas veces nuestros familiares o las personas con las que cohabitamos en casa desconocen que estamos tomando medicamentos. Entonces hay que ponerlos al tanto, porque estoy tomando esto, ¿no? Y tiene estas características. Hay algunos que incluso son de manejo más delicado, y sí advertirle a nuestros familiares. Sí, ahora sí, las técnicas de los abuelitos, que son los que de repente ellos están bastante conscientes de que a veces toman muchos productos y a veces se les olvida para qué es cada uno de ellos. En la caja, la recomendación ahí es conservar el prospecto, o sea, la información que traiga relacionado con ellos, y dentro de la misma caja ustedes pueden colocar para qué es, ¿no? Hay gente que pone incluso por fuera los horarios, ¿no? Lo que se hace o lo que se puede hacer de manera usual es poner un programa, digamos, si lo tomas de manera semanal, es poner dentro de la cajita qué medicamento, te lo tomaste en la mañana, en la tarde, en la noche, y hacer el conteo, ¿no? ¿Para cuántos días me va a alcanzar este medicamento? Empiezo hoy, jueves, y me alcanza para el siguiente viernes, ¿no? E ir haciendo un registro de todas estas consideraciones, y puede ser dentro de la misma cajita. En la caja también le pueden poner, este es para el dolor, este es para la inflamación, o esto es para la condición que lleguen a tener. No es con la finalidad de que lo vayan a compartir con alguien más, sino para que ustedes como usuarios de los productos sepan para qué se los dieron, y en dado caso sepan, le puedan, en su siguiente consulta con el médico, le puedan decir, estoy tomando esto y no me está surtiendo un efecto, o me he empezado a sentir de esta otra manera, o me salieron ronchas, o me salió la condición que vaya relacionada. Eso ayuda y contribuye mucho a mejorar ese proceso de atención a la salud que se va dando a lo largo del tiempo. Llevar un registro del comportamiento del medicamento. Y ahora que mencionabas, doctor, esto del registro, pues tampoco está descabellado hacer un esquema, un cuadriculado. Si voy a tomar el medicamento, ahora ya lo pueden hacer más breve, ¿no? Tal vez 5 días. Entonces, para aquellos olvidadizos, olvidadizas, ¿no? Hacer este cuadrícula, decir, bueno, me tomé el de las 6 de la mañana, ya le palomeo, sí. O sea, que sea como mi manera de alguna manera corroborar que lo hice, ¿no? Le pongo que sí. Y me voy a tomar, normalmente son cada 6 horas o así, ¿no? A las 6, a las 12, en la tarde, en la noche. Y hacer este esquema para que tengamos una mayor seguridad de que estamos haciendo las cosas de manera correcta. Incluso hay, ahora sí, todo el mundo jala su teléfono para todos lados. Puede ponerse las alarmas, o inclusive hay aplicaciones hoy en día, una de ellas es MediSafe. Uno puede registrar qué medicamentos está tomando, en qué cantidad, y poner los horarios en los que se necesita, y te manda una alerta, y si programas toda la información, te manda una alerta de en qué momento te lo tienes que consumir y demás, y te monitorea, ¿no? Y bueno, puede ser tan sencillo como el letrero en la cajita, como tan sofisticado como el utilizar una aplicación alrededor para cada una de estas condiciones. Sin embargo, pues lo que se vuelve relevante es llevar un registro, no importa cómo lo hagan, úsenlo en la medida de lo que sea más eficiente para cada caso, para cada uno. Hay mucho más que hablar de este tema, doctor, pero antes de que finalicemos, sí me gustaría que nos hables de las recomendaciones generales, justamente para el correcto uso de medicamentos en casa. Bueno, entonces sería como recomendaciones generales, es usar solo los medicamentos que fueron prescritos para uno.
¿no? Aquí hay una diapositiva que pueden usarla para las redes sociales del programa y demás, pero yo lo resumiría en general en dos, ¿no? Solo usar los medicamentos que fueron destinados para uno por un médico que lo prescribió, considerando esos elementos. Guardarlos en las condiciones que se vuelven las más apropiadas y protegidos de la luz, humedad, calor y de la exposición a otras personas o a otros seres con los que convivamos en casa. Y por último sería llevar un registro de qué es lo que estamos tomando, qué es lo que no estamos tomando. Los medicamentos a veces vienen en paquetes, en cajas que traen 20 o 30 piezas. Pongamos el momento en que vamos a iniciar el consumo del producto y la fecha hasta la cual nos va a alcanzar. ¿Sí? Hagamos nuestras cuentas. ¿Por qué hacer esto? Porque así podemos identificar que ya nos está haciendo falta la siguiente dosis o ir a comprar el otro medicamento y también saber si en algún momento omitimos tomarnos algún medicamento o nos faltó alguno. Esas serían, digamos, de manera general y les compartimos algunas más ahí que se pueden quedar para ustedes. Yo también quisiera abonar un poco y hacer la recomendación de que no hagan la combinación de medicamentos con alcohol, doctor. Sí, combinar medicamentos con alcohol no es lo apropiado. Lo apropiado para consumir un medicamento es agua. 250 mililitros de agua, lo que es, tomo la taza, el equivalente a lo que viene en una taza. Y si no tiene una taza, pues es un vaso del número 8, un vaso desechable de esos del número 8. Con eso es lo que deberíamos estar consumiendo. No con otras bebidas. Es que a veces refresco, café, por ejemplo. Café, no va con eso. O sea, están pensados, los medicamentos fueron diseñados para disolverse y absorberse apropiadamente con ese vasito de agua, a menos que su médico les haya dado otra indicación por las condiciones que ustedes hayan mencionado. Y combinarlos con alcohol no va, ningún medicamento. Reducen la efectividad del medicamento, aunque sí pueden potenciar los efectos del alcohol, pero no es algo deseable, ¿no? Muy bien, pues ahí están las recomendaciones, querido público. Esperemos que toda esta información sea pues de utilidad y agradecemos enormemente al doctor Óscar Rosales Sánchez que nos hayas acompañado en esta misión de soluciones. Tenemos otro tema buenísimo, cuéntanos qué nos vas a traer próximamente. Para la siguiente sesión lo que queremos ver es cómo desechar los medicamentos apropiadamente. La recomendación en general ahí es, hay lugares específicos para desecharlos y si no se han dado cuenta están en las farmacias a las que ustedes acudan y bueno, tenemos algunos datos de lo que pasa al menos en población universitaria aquí en Jalapa. Entonces eso sería. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, querido público, también por tomar en cuenta este esfuerzo que hacemos con la Universidad Veracruzana y específicamente con la facultad para traerles esta información. Nos tenemos que despedir solo por hoy. Esperamos en la próxima emisión de Soluciones por TV+. Muchas gracias.